Así que el tema, repito el tema nuevamente, es 100% dependientes. 100% dependientes. Entonces nosotros como personas que creemos en Dios, los creyentes tienen que ser 100% dependientes de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Cuando alguien tiene alguna enfermedad crónica o de por vida, por ejemplo, hay personas que tienen enfermedades que el médico le diagnostica que son de por vida, por ejemplo, la presión. Hay gente que sufre de la presión alta o de la presión baja y dependen totalmente, para estar bien, dependen de un medicamento, dependen de una pastilla o de cualquier cápsula que el médico le formule. Entonces, para poder estar bien, ellos dependen de un medicamento. Entonces, nosotros como cristianos, para poder estar bien, también dependemos de un medicamento. ¿Cuál es ese medicamento que nosotros dependemos? La presencia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque es que los seres humanos, las personas, están contagiadas o están llenas de una enfermedad que es crónica. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Es una enfermedad que la tendrán los seres humanos de por vida. Esa enfermedad se llama pecado. El pecado está en el ser humano. La Biblia dice en Romanos 3:23. Quiero que se ubique allí si puede, en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado llegó al hombre desde el día que Adán y Eva lo cometieron en el jardín del Edén. Y ese pecado es como una enfermedad que está ligada en las personas. Yo le voy a pedir a los niños, están jugando con icopores ahí. Ese pecado es esa enfermedad que al hombre mantiene dependiente de buscar a Dios. Hay personas que tienen enfermedades, pero no consumen los medicamentos que el médico le ha recomendado y por eso viven mal. Nosotros todos, por cuanto todo, mira la Biblia dice, por cuanto todo pecaron. O sea, todos los seres humanos tienen esa dependencia a Dios. Por cuanto todos pecamos, necesitamos buscar a Dios. Si alguno dice que no necesita a Dios y dice que él no es pecador o no es pecadora, dice la Escritura en 1 de Juan 1:10. Porque hay gente que se cree perfecto, se cree que no tienen pecado. Hay gente que se cree que ellos son arcángeles, que son querubines y son más diablos que el mismo diablo. Entonces, si alguno dice en 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, esto comprueba una vez más que el pecado está ligado a la conducta de los seres humanos y que los seres humanos dependen de la presencia de Dios para poder vivir bien sin esta enfermedad. Una persona está afectada de la presión, del azúcar, de cualquier otra enfermedad, pero cuando consume el medicamento, esa persona es aliviada de esa de esa enfermedad. Nosotros los seres humanos tendemos a pecar, pero cuando tenemos la presencia de Dios, los pensamientos de pecado se tienen que ir cautivos, como dice la palabra, a la obediencia a Cristo. Entonces nosotros, los hijos de Dios,
debemos ser 100% dependientes de esa medicina que se llama presencia de Dios para no pecar o para aliviarnos de este cuerpo pecaminoso que nos incita al mal. Dice la escritura: de la que duerme contigo, cuídate. Hablando directamente a la carne. Porque ¿dónde están los malos deseos? En la carne. Dice que las obras de la carne es el adulterio, la fornicación, la mentira. Todas estas cosas están en la carne. Y todos esos deseos malos están en la carne. Pero cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, esos malos deseos tienen que salir de nosotros. Tienen que ser ese aliciente, ese medicamento. Como aquella persona que sufre de algún dolor y va y consume aquel medicamento, inmediatamente se le quita el dolor y puede llevar su vida normalmente. Cuando tú sientas que la enfermedad del pecado se está acrecentando en ti, está queriendo tomar control de tu vida y de tus pensamientos, tú necesitas consumir el medicamento que se llama presencia de Dios para que te puedas alejar de las cosas malas que te van a llevar a la perdición. Todos somos pecadores. Dice: por cuanto todos pecamos. Y dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Es decir, usted es pecador y yo soy pecador. El apóstol Pablo dijo: de los cuales yo soy el primero. Entonces, siendo así, nos volvemos 100% dependientes de Dios. Dependientes de la presencia de Dios para poder continuar vivos. Porque el pecado mata. Una persona que sufre de la presión, si no consume los medicamentos, la presión lo puede matar. Nosotros que sufrimos del pecado, si no consumimos la presencia de Dios, entonces el pecado nos puede matar y llevarnos al mundo, porque morimos espiritualmente en el pecado. Así que tenemos que ser, amados, 100% dependientes de Dios en todos los aspectos. En Juan 8:7 relata lo siguiente: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Tenemos que entender que todos estamos contaminados por esa enfermedad del pecado. Mire que esta gente llevó a esta mujer, dice la escritura, una mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio y fue llevada a Jesús por los fariseos, porque según la ley de Moisés esta mujer era digna de muerte por cuanto había adulterado. Y entonces la ley decía que había que apedrearla y matarla. Y Jesús le supo responder a esta gente y le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la escritura que ninguno de los que estaban allí pudieron tirar una piedra. Desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron yendo uno por uno, dice la escritura, acusados por su conciencia. Porque todos sabían que en algún momento, por malos pensamientos, de pronto porque mintieron o por lo que sea que hayan hecho, habían pecado y no estaban libres de pecado para poder condenar a esta mujer. Y uno por uno se fueron yendo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El problema de mucha gente que muere, físicamente hablando, es que no fueron donde un médico que le diagnosticara algo que tenían, para que el médico pudiera formularle una medicina
Y entonces con esa medicina ellos pudieran controlar la enfermedad. Cuando tú no buscas al médico para que controle esa enfermedad, tú no sabes que la tiene, y entonces tú pensarás estar vivo, pero estarás muerto. Como aquella iglesia que habla en Apocalipsis, tienen nombre que viven, pero están muertos. Ellos pensaban que estaban bien, pero estaban invadidos del pecado como un cáncer y estaban apartados de Dios. Creían que estaban vivos, pero en realidad estaban muertos en su delito y pecado. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder tratar esta enfermedad del pecado es reconocer que somos pecadores. Si usted no reconoce que es un pecador, usted jamás va a poder tratar la enfermedad. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que le hemos fallado a Dios. Pero hay gente que nunca es capaz de reconocer su falta delante de Dios y decirle: Señor, reconozco que fallé, reconozco que me equivoqué, reconozco, Señor, que te defraudé. Y siguen su vida como si nada, creyendo que Dios lo pueden burlar. Pero la Biblia dice: no es rey, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Esta persona, al no tirar las piedras, estaban reconociendo que también eran pecadores, igual que esta mujer. Pero Jesús le dijo a esta mujer: vete y no peques más. Esta gente, sin saber, trajeron a esta mujer enferma de pecado donde estaba el médico que le iba a entregar la medicina. Y esta mujer ese día recibió medicina espiritual. Y esa enfermedad de pecado que ella tenía fue controlada por el poder de Dios. Quiero decirte que mientras estemos en esta carne, mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a tener tendencia al pecado hasta que este cuerpo nos sea quitado y podamos estar delante de la presencia de Dios. Pero mientras tengamos este cuerpo, tenemos que estar controlando con la presencia de Dios esa enfermedad que se llama pecado. Aunque ya tengamos a Cristo, aún tenemos luchas que nos hacen dependientes de Dios 100%. Aunque usted tenga a Cristo, aún usted sigue teniendo luchas que lo van a hacer dependiente de Dios siempre. Así que usted no venga aquí a creerse que usted es el más espiritual de todos y que nunca se va a equivocar y que nunca va a fallar. Usted y yo somos unos imperfectos, buscando una perfección y tratando de alcanzar una salvación, porque aún no la tenemos. Aún no la tenemos. Porque si dijéramos que ya tenemos la salvación, estaríamos predicando la doctrina de los salvos siempre salvos. ¿Cuál es esa doctrina de los salvos siempre salvos? Por ahí vi una doctrina que se nombraba creciendo en gracia. Y este hombre que se hacía pasar por Jesucristo hombre, según él, predicaba de que usted podía pecar, de que usted podía adulterar, de que usted podía emborracharse, de que usted podía hacer lo que quisiera, igual ya usted estaba salvo. Pero la situación no es así. La situación es que nosotros tenemos que guardarnos del pecado. Tenemos que controlar el pecado. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Sí, el pecado está ligado a nuestra naturaleza desde Adán hacia acá, pero Dios nos ha dado el dominio propio para decirle a nuestra propia carne que no va. Quiero ir para allá, no va. Aplaude la gloria de Dios. Quiero ir a revolcarme allá en el pecado, no vas. Pero es que yo quiero, no vas. Pero es que no puedes ir. No te permito
ir a hacer lo que a Dios no le agrada. Pero es que si no lo hago, usted tiene que tener dominio propio. Eso es similar a que usted tenga a su hijo y usted sepa que su hijo quiere ir a hacer algo que a usted no le agrada, y su hijo quiere hacerlo, y su hijo: papi, yo quiero ir. No vas, porque usted es el que gobierna a su hijo. Aunque en estos tiempos no es así. En estos tiempos los hijos gobiernan a los padres, y a los hijos los cuidan los celulares. Se fueron. A los hijos los cuidan los celulares. Esta es la nueva generación. Ya hoy en día no contratamos niñeras. Compramos un celular y se lo damos al niño para que el niño juegue todo el día. Y hay que usted no le dé el celular, porque inmediatamente el niño le hace un berrinche, la niña le hace un berrinche. Los niños controlan a los padres. Similar pasa en esta situación. Mucha gente se deja controlar de la carne. Sí, la carne lo que quiere es carne. La carne lo que quiere es pecado. No lo podemos negar. Ninguno de ustedes está en cuerpo glorioso. Pero es que la carne no manda. Quien manda es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque para eso venimos a este lugar, a llenarnos del poder de Dios, para que la carne no nos gane. Porque si venimos a este lugar, recibimos su presencia, y mañana nos vamos para allá a pecar, entonces no venga, no está haciendo nada. La idea es que esa presencia que usted recibió hoy le dé a usted la fuerza para que usted no vuelva a caer en el pecado. Ahora sí, hay momentos de debilidades, porque eso es necesario que sea así. Es necesario que nosotros seamos débiles. La Biblia dice, y quiero ir a 2 de Corintios 12, versículos 7 y 9. Repito, 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Es un escrito del apóstol Pablo a los Corintios. 2 de Corintios 12, versículos 7 y 9. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase de medidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. En cuanto a esto, el apóstol Pablo habla de un aguijón. Algunos estudiosos, aunque esto no lo puede comprobar nadie, algunos estudiosos dicen que era posiblemente una enfermedad que había tenido el apóstol Pablo en su vista, o alguna dolencia de migraña, o otras enfermedades. Otros dicen que posiblemente era alguna debilidad que tenía el apóstol Pablo en algo. Otros piensan que tal vez era su temperamento, porque ellos hacen memoria del momento en que tuvo una confrontación con el apóstol Pedro, y parece que el apóstol Pablo era muy temperamental y eso le causaba problemas. Todo esto son especulaciones, mas sin embargo hay algo claro aquí para nosotros, un mensaje para usted. Y es que en la carne nosotros tenemos un aguijón, una debilidad, y el apóstol Pablo aquí lo relata como un mensajero de Satanás que se levanta para bofetear. Muchas veces las debilidades que nosotros tenemos son ese mensajero de Satanás que se levanta a bofetearnos, a decirnos que no somos perfectos, que somos carne y que dependemos de Dios. Porque si nosotros no dependiéramos de Dios, no le diéramos la gloria a Dios.
Entonces ese aguijón, esa debilidad que usted tiene, usted va a vivir con esa debilidad toda su vida. ¿Por qué? Porque Dios se va a perfeccionar en esas debilidades que usted tiene. Allí es donde Dios le va a trabajar a usted, para que usted se levante, para que usted pueda aconsejar a otro y decirle: mira, yo también pasé por eso, a mí también me pasó esto. ¿Y cómo lo pudiste afrontar? Orando, ayunando, buscando la presencia de Dios. Y así usted va a poder levantar a mucha gente. Es necesaria las debilidades en nosotros, porque la Biblia dice también en 2 de Corintios 4:7 lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vaso de barro. 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que usted no se la venga a tirar aquí de santurrón, de arcángel, de querubín. Nosotros somos barro. Somos barro. Nos equivocamos, fallamos, pero así quiso Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás se enalteció cuando era tallado en hermosura. Y dice la Biblia que él era el sello. Los lectores de la palabra saben que la Biblia dice que él era el sello de la perfección. Entonces Dios dijo: si a él lo hice y dije que era el sello de la perfección, yo a los humanos no lo voy a hacer y los voy a colocar perfecto. Los voy a hacer del barro. No lo voy a hacer espíritu totalmente, lo voy a hacer del barro, para que esa carne los aflija y para que esa carne les haga entender a ellos que yo soy el que estoy por encima de todas las cosas. Por eso esta carne es necesaria que la pasemos, que la vivemos, pero un día esta carne no estará y estaremos delante de nuestro Dios, porque tenemos este tesoro en vaso de barro. Pero no te preocupes, que algún día ya no tendremos este vaso de barro, sino que estaremos en la presencia de Dios. Pero por el momento tratemos de avanzar con este vaso de barro, evitando que se dañe, evitando que se contamine, y sabiendo que somos débiles, que somos frágiles delante de las tentaciones, delante del diablo. Guardémonos, cuidémonos, tratemos de no hacer el mal, tratemos de no buscar las cosas que nos pueden hacer caer, porque somos débiles. Un día una persona me dijo: no, puede haber una mujer desnuda. Y yo le dije: yo prefiero pedirle a Dios que me guarde de la tentación, a que me permita estar en ese momento. Porque usted y yo tenemos que entender que somos barros. Romanos 7:20, 21. Dice: y si hago, el apóstol Pablo dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo, repito la cita, hermana, Romanos 7:20 al 21. Romanos 7:20 al 21. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esto muestra claramente que ese pecado está en nosotros y que combate en nuestros miembros, como lo dice la Escritura también. El pecado está allí tratando de acecharte, tratando de contaminarte, pero tú tienes que estar como un gladiador tratando de pelear o peleando en contra de esta carne que día tras día nos quiere hacer entrar nuevamente al mal. El apóstol se dio cuenta que el pecado, que el mal estaba adentro. Así que bajémonos de esa nube, porque estamos
justo en el ring de boxeo. Usted no está en el público mirando. Es fácil estar en el público de un ring de boxeo y decir: mira cómo le está dando una paliza. Lo que no es fácil es meterse al ring de boxeo y tener que pelear en contra de todas estas debilidades. Pero cuando nosotros entendemos que ya no depende de nosotros, sino que depende de Dios, sino que depende del poder de Dios, sino que depende de que busquemos a Dios, que nosotros podamos ganar, para, como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando usted entiende esto, usted sabe que está en un ring de boxeo, pero el que va a pelear por usted es Cristo. A usted le toca pelear una parte, pero Cristo peleó la más importante. Al que usted se va a enfrentar, a su enemigo, a ese enemigo está debilitado, porque dice la Escritura que Él lo exhibió públicamente a todos los principados y todas las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, sí es verdad que nos tenemos que enfrentar, pero nos estamos enfrentando a un enemigo que ya debilitó el Señor. Y aunque nosotros somos débiles, y solo, créame que usted solo no va a poder vencer las tentaciones. Créame que usted solo no va a poder soportar las debilidades que tiene dentro. Usted necesita ir donde el médico que le dé esa medicina. Como aquella mujer del pozo de Jacob, que iba a buscar agua, y el Señor le dijo: cualquiera que beba de esta agua, que representa el mundo, volverá a tener sed, pero el que bebe de esta agua que yo ofrezco no tendrá sed jamás. Usted tiene que beber de esa agua. Esa es la medicina, el aliciente que te va a ayudar para que tú venzas el pecado, para que tú venzas las debilidades. Pero tienes que entender que tú y yo dependemos 100% de Dios para poder ir a la salvación, para poder pelear esta salvación tan grande. ¿Qué pasaría si descuidáramos una salvación tan grande? Ese es como decir que yo voy a arar esta tierra, la voy a sembrar y nada más te voy a dejar este pedacito. Eso hizo Jesús. Tú solamente tienes que terminar esto, ya nada más falta lo poquito. Y que tú dejes dañar todo lo que alguien hizo por no hacer un pedacito que te tocaba a ti. En comparación con lo que Cristo hizo, lo que a nosotros nos corresponde hacer es un poquito nada más. Pero para poder hacerlo, tenemos que saber que somos dependientes 100% de Él. Por eso en Proverbios 3:5, y con esto cierro, donde comencé, cierro. Proverbios 3:5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu prudencia. O sea, no pienses que tú solo vas a poder. No, yo soy prudente, no. Tú puedes ser prudente, pero tú necesitas fijar tu corazón, o fiar tu corazón, o confiar tu corazón a Dios. Fía de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tu vereda. Confía en Jehová. Tú dependes de Jehová que hizo los cielos y la tierra. La Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es porque tú sepas Biblia, no es porque tú sepas teología, no es porque tú ayunes mucho, no, es porque tú tengas una relación con la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es la medicina que necesitamos para vencer esa enfermedad que se llama pecado, y estar un día de la mano del Rey de Reyes y Señor de los señores, abrazándolo y recibiendo de su mano el galardón que Él tiene para aquellos que soportan la prueba. Aleluya, dele fuerte el aplauso a Dios. Aplaude fuerte a la presencia del Señor. Él es tu Dios, Él es tu salvación. Aunque el enemigo se levante, Él tendrá que huir, porque Él es Jehová tu Dios. Aleluya.
Gloria a nuestro Dios. Así que a partir de hoy, no se crea super evangélico. Usted depende 100% de Dios. Busque su rostro, ore, ayune, busque su presencia, busque más del Señor, porque Él está con usted para ayudarle. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mil bendiciones a todos los conectados allí en la transmisión, y Dios les bendiga a todos. Nos vemos nuevamente el